Amparo, habéis descubierto que era la persona adecuada para contar la historia del partido porque lo siente, lo vive y pues bueno, nos lo ha contado de una manera muy personal y muy emotiva. Ciudadanos surge como una reacción ciudadana en un momento determinado y surge en una comunidad autónoma como es Cataluña, yo creo que es indudable y todos lo tenemos claro, y la circunstancia que origina ese fenómeno, según reza el ideario, son tres causas. El exceso de nacionalismo en Cataluña, que pues casi fuerza un nacionalismo obligatorio y que quiere uniformar todo. La puesta en escena del Partido Socialista de Cataluña como partido también nacionalista, que es el segundo punto, en el cual su preocupación es que todos los partidos practican el nacionalismo en Cataluña. Y la tercera, que es consecuencia de las dos primeras, que es ocupar un espacio de centro-izquierda no nacionalista. Esta es la definición que reza el ideario, sobre la cual tenemos que desarrollar muchas otras cuestiones. Además de esto hay otro contexto, que es el de toda la nación, el contexto de España. Yo recuerdo aquella época con cierta tristeza, y de aquellos polvos tenemos ahora estos lodos, y es la confrontación del bipartidismo en su máxima representación. Pasamos a una fase, allá por el 2005, que ha continuado hasta el momento, en la cual hay una polarización excesiva de los dos grandes partidos, PP-PSOE, son los tiempos de Aznar y Zapatero, donde se discuten en el país cuestiones banales en vez de hablar de reformas necesarias. Yo recuerdo aquella época cuando se hablaba de memoria histórica o se hablaba de la guerra de Endesa, cuando en Alemania estaban reestructurando la administración de los Länder. Y hablamos del año 2005, 2006. Yo recuerdo aquella época cuando la cadena SER o la COPE daba vergüenza ajena escucharlas, cuando hasta hacía poco por lo menos los medios de comunicación guardaban las formas. Entonces, dentro del contexto que hemos comentado en Cataluña, el nacionalismo obligatorio, y dentro del contexto del resto de España, donde el principal problema era el y tú más, y una política de muy bajo nivel, es donde surge nuestro partido. Estoy poniendo material que está directamente en el ideario y que a día de hoy creo que incluso se podría ampliar y hacer más extenso. Pero he querido ser riguroso con lo que supone. Yo creo que nos ayuda a entender también ese fenómeno que es lo que somos. Hay otra cuestión que añade el ideario que hace alusión a que somos un partido de tercera vía. Hemos dicho que somos, por definición, de centro-izquierda. Escuchamos a Albert decir que somos la tercera vía. Jonathan nos va a explicar de forma muy rigurosa qué significa eso. Aquí no voy a extenderme porque en esencia es una tendencia ideológica que se llama liberal progresismo o socioliberalismo. Ambas definiciones son correctas y que establece dos cuestiones a partes iguales, como es ideología referida a la libertad del individuo y la referida a la igualdad de oportunidades y social. Esto no es nuevo, no es un invento del partido, no es un invento que tenemos un ideario, decimos que somos liberal progresistas y es algo novedoso y es un experimento como la gaseosa. Esto tiene raíces de la Ilustración, ¿vale? Entonces, donde hay una fase, una época donde después de un predominio de otras tendencias, se piensa que la razón debe predominar sobre los sentimientos. Y además de esto, intenta acometer los problemas de una forma razonada y no con prejuicios o con precondicionantes anteriores. Y privando siempre la libertad individual como objetivo final, consiguiendo que todos seamos libres e iguales. Esto es elemento de otras tendencias y es el sustento ideológico del liberal progresismo, y lo que quería expresar en esta, y lo expresa el propio ideario, es que no es un fenómeno nuevo, sino que existe desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no debemos olvidar que tenemos unos principios progresistas que estamos recalcando constantemente, y el propio ideario nos lo hace ver, que al final lo que busca es una política que esté plagada de realismo y sentido común y que consiga tres objetivos principales en cuanto al individuo, y es que sea libre,
igual y solidario. Si veis, volvemos a lo mismo. Y son cuestiones que parecen muy sencillas, pero que en la práctica es bastante complicado. El ideario nos marca dos cuestiones que sirven de valores a la hora de establecer unas líneas de trabajo que vamos a comentar después. El primero, que alude al hecho de que el ciudadano es el sujeto de la política. El ciudadano es el único ente alusivo de nuestras propuestas y de nuestra política. No son los territorios, ni es un lobby, ni es ninguna otra entidad, sino el propio ciudadano. Esto vuelve a hacer alusión a la importancia del individuo y de la libertad individual. Y estimamos que los poderes públicos, para ser legítimos, deben nacer de la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos por un lado que somos los sujetos de la política como personas, y tenemos por otro que los poderes públicos que nos gestionan y nos gobiernan deben emanar de nuestra propia voluntad. ¿Correcto? Y luego, por otro lado, como segundo aspecto a destacar de lo que serían las líneas fundamentales que luego se desarrollan, es que los poderes públicos tienen como finalizar garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Esos poderes públicos que hemos dicho que emanaban de nuestra libertad y nuestro poder de decisión deberían tener como objetivo que tuviéramos una igualdad de oportunidades real. Y para conseguir esto hay que tener en medio muchos elementos que funcionen correctamente y estas ideas muy claras. Y estos son dos premisas sobre las que luego se van a construir el resto de líneas que determina el ideario y que van a ser siempre raíz de todo tipo de propuesta y acción que hagamos en el partido. Entendemos la democracia como una participación igual de los ciudadanos en el gobierno del Estado. Y esa participación tiene que estar sentada en un principio de solidaridad entre ciudadanos. Entonces, tenemos que conseguir que esto sea algo aplicable y se desgranan aquí sobre estos valores 4 líneas de actuación básicas. Os tengo que decir que el ideario está traído literalmente y que es conveniente que se haga una revisión, porque si veis se repiten muchos conceptos que convendría resumir y sintetizar. Y he querido ser lo más riguroso posible con el propio texto. La primera línea de actuación, la defensa de los derechos individuales, que están asegurados jurídicamente, pero en la práctica estamos lejos de haberlos alcanzado. Nos pone como ejemplo que la política lingüística sea de libre opción del uso de las lenguas. Recientemente estamos viendo el debate que hay en Les Corts con respecto a la inversión planteada por Compromís junto al PSPV y la reacción de nuestra candidata Carolina Punset ante esta situación, en la cual buscamos que no haya un adoctrinamiento a través de la lengua y esa libre opción, en este caso a través del plurilingüismo, que entendemos que es la fórmula más justa, más racional, razón frente a tradición o frente a sentimiento, de enfocar la educación de nuestros hijos. Esta es una cuestión que tenemos que tener clara a la hora porque a la hora de hacer propuestas políticas esta función es importante y no debemos olvidar que cuando atacamos los derechos individuales estamos yendo contra nuestro propio ideario. Entonces todo esto lo tenemos que tener bastante claro. La segunda línea que marca el ideario es la defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar. En línea con los valores que se inculcan, se busca que para que esto sea posible debe haber redes públicas educativas, asistenciales y sanitarias suficientes como para, por un lado, dar servicio al ciudadano, capacitarlo para que progrese, o si necesita algún tipo de ayuda porque la merece o porque necesita tenerla, el poder facilitarla. Yo creo que hay que entender también, por otro lado, como reza el ideario, la importancia del mérito, ¿vale? Que quizás un partido solo socialdemócrata resta importancia a este dato y directamente subvenciona de forma más generalizada.
En nuestro caso, la prioridad sería que, claro que vamos a ayudar al resto de forma solidaria, porque queremos, igual que reza la Constitución, que busca un Estado democrático y de bienestar social, claro que sí, no lo negamos, ¿vale? La parte progresista de nuestra componente ideológica, pero que esté justificada. Entonces, esta es quizás la parte que nos distingue y que hay que saber explicar a la gente. Entonces, cuando escuchéis las propuestas, pues podréis entender por qué pueden llevar este tipo de coletillas que pueden resultar impopulares, pero que son racionales. ¿Correcto? Por lo tanto, en esa defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar buscamos la igualdad de oportunidades, que no el igualitarismo. El tercer punto, en línea con nuestra forma de pensar, es la defensa del Estado de las autonomías y de la Unión Europea. Por un lado, compartimos la opinión de que el Estado autonómico en España ha sido positivo, que ha traído muchas más cosas buenas que negativas, pero ya desde la formación del partido, en el contexto en el que surgimos, venimos a decir que ese plano competencial debe quedar cerrado y debemos anular privilegios, como pueden ser el fuero vasco o navarro, y organizar ese reparto del dinero y atribuir esas competencias de forma cerrada para que no sea un debate constante ni un tema a debatir. Hace pocos días Albert ha anunciado que nuestra propuesta del Programa Económico Nacional incorporara un techo competencial cerrado. Y no recuerdo la fecha, no sé si será septiembre, cuando esto sea público. Ha hablado de un grupo de sabios que va a definir esta cuestión. Un poco para que entendamos el motivo y que pocos partidos se atreverán a decirlo de forma tan clara, porque esto en algunos lugares o de cierta forma puede ser impopular, pero para nosotros es lógico, es de sentido común y pretendemos aplicarlo. Lo que queremos es al final que ni los partidos nacionalistas ni los partidos caciquiles tengan esa capacidad para conseguir despistarnos y desviar el debate. Por otro lado, a nivel europeo, igual que en el español, defendemos el marco establecido, quizás siendo más ambicioso en el sentido de que haya un auténtico Estado federal europeo, en el cual haya un gobierno europeo que pueda decidir y no esta confederación de gobiernos. Y en este sentido también hay una preocupación en el partido y me remito a las últimas posiciones de esta semana, cuando ha ocurrido el referéndum en Grecia y los medios, los altos dirigentes, ministros, altas posiciones están intentando, o de forma interesada o desinteresada, crear un debate sobre quiénes somos europeístas y quiénes no lo somos, y eso es negativo. Igual que era malo hace 10 años en España esa polaridad en los dos grandes partidos, a nivel europeo también es negativo que existan este tipo de conflictos. Y el propio Albert acaba de emitir varias tweets, comunicados, señalando esta situación, que no queremos ese frentismo tampoco a nivel europeo. Entonces, esto es importante resaltarlo, y a mí lo que me gustaría no es esto, sino que a raíz de esta misma reunión, en hechos futuros, fuéramos todos capaces de enlazar el por qué lanzamos ese tipo de propuestas y por qué ese tipo de mensajes. Y como cuarta línea de acción que plantea el ideario, no menos importante, está la defensa de la democracia y la regeneración democrática. Esto es algo que hace 10 años era innovador, que nadie escuchaba, que nadie prestaba atención. A día de hoy lo plantean todos los partidos, lo plantea hasta el PSOE, incluso últimamente hasta el PP, pero que tenemos que estar muy atentos a qué es lo que hay que hacer para regenerar realmente la democracia. El ideario propone una reforma electoral, esto es sabido por todos. No creo que sea conveniente hablar de cifras, y más congresistas, menos congresistas, quiero decir diputados, más circunscripciones, menos circunscripciones. Aquí lo importante es aumentar la representatividad y la proporcionalidad. Representatividad es que estén todos los que tienen que estar, y proporcionalidad es que todos los votos valgan lo más parecido, si no igual. ¿Correcto? Entonces, podemos hacer 1000 leyes, pero al final el objetivo final es conseguir mayor representatividad y mayor proporcionalidad. Y como no vamos a tener mayoría absoluta, sospechosamente, aunque lo deseemos, tendremos que pactar estas cuestiones con otros partidos que seguramente también lo busquen, o pretenderemos que lo busquen, y no nos tendremos que enzarzar en líos de cifras, sino que en base a nuestra racionalidad nos va a dar igual que propongan otras cuestiones, sino que al final aumentemos estos dos datos. ¿Correcto?
Segundo, para esa regeneración se busca reforzar la democracia interna en los partidos. Esto es importantísimo. Importantísimo porque al final lo que hagamos dentro es lo que se va a ver fuera. Y no podemos exigir a otros partidos lo que dentro no practican. Y sobre esto tenemos que ser muy conscientes de qué bases queremos sentar en esta organización, si queremos que esto dure una generación, si queremos que los mejores estén donde tienen que estar, si queremos que esto funcione y si queremos ser ejemplo, porque al final esto es ser ejemplo. Es decir, yo no sé otra manera de poder pedirle al resto que haga lo que tú quieres si no es dando ejemplo. Creo que es la mejor. Y creo que aquí estamos todos perdiendo nuestro tiempo, el de nuestras familias, el que podemos dedicar a otras cuestiones para cambiar las cosas. Y sobre esto tenemos que reflexionar si lo que hacemos es lo más correcto y actuar en consecuencia. Y por último, además de la reforma electoral y una democracia interna amplia, o lo más amplia posible, fomentar la libertad de expresión en los medios de comunicación con el fin de que sea real una opinión pública libre. Pues esto también es importante. Pues al final la información que estamos recibiendo es desinformación, pues no formamos una opinión libre. Entonces yo creo que son pilares importantes de la democracia. Que cuando votemos sea justo, que quienes sean los actores y ejecutores de esos votos sean sanos y que quien nos lo cuenta no nos cuente mentiras. Creo que estamos lejos, pero lucharemos por conseguirlo. Y hay otra cuestión que dice el ideario muy hábilmente y que creo que todos compartimos, que es el tipo de cultura política. Entonces, aquí ya no es lo importante si lo que tenemos que hacer es derrocar a los actuales políticos que pues, posiblemente sean de una generación concreta. No sé si ese es el problema, creo que no. Y cambiar las caras o poner a gente de otro perfil. Yo creo que lo importante es que todos cambiemos la cultura política, porque pueden convivir personas que llevan mucho tiempo si cambian sus formas de actuar o no han participado de ellas, pero esto es lo que al final tenemos que conseguir. No que pongan a otras personas o a otras siglas pero para seguir haciendo lo mismo, sino que consigamos que esa cultura política exista, que haya una política de diálogo, de consenso, de entendimiento del adversario, de propuesta, no de zancadilla, y esto también lo dice el diario. Entonces, pues bueno, yo creo que esto último incluso sería una de las cuestiones más importantes. Y por lo demás, lo que nos dice el diario es que se compromete a actuar en política, tanto en las instituciones como en la sociedad, conforme a estos principios. Y aquí acaba. Y he rezado literal. ¿Vale? A partir de este punto voy a dar paso a Jonathan García. Lo conocía de charlar privadamente sobre lo que era liberal progresismo o socioliberalismo en ciertos debates ideológicos que a veces aburren. Y cuando estuvimos construyendo el curso, porque aquí han rotado muchas ideas hasta llegar a este contenido, considerábamos vital que además de la historia del ideario, que entiendo que muchos conocéis ya y que queríamos darle ese toque de color y que alguien que es británico-español, de tradición liberal-demócrata, el Partido Liberal-Demócrata es un ejemplo a seguir. Por cierto, el Partido Liberal-Demócrata se funda en el 88 de la unión de un partido socialdemócrata y el liberal, de los libres. Siempre me ha recordado un momento de nuestra política también. Pues le vamos a dejar que él nos cuente la percepción que tiene con referencias externas que yo creo que al final nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Por favor, Jonathan.